Pero esta mañana vamos a empezar o comenzar de nuevo nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Entonces te invito a acompañarme al Evangelio de Juan capítulo 13 esta mañana. Y que el Señor bendiga su palabra y que caiga sobre corazones dispuestos esta mañana de recibirla y escuchar la voz del Señor. Juan capítulo 13, a partir del versículo 1 vamos a leer los primeros 17 versículos esta mañana. La palabra dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Pregunto: ¿qué significa y qué implica el concepto de tomar nuestra cruz y seguir a Cristo en nuestro mundo actual y en nuestro día a día? Lo que hemos leído en Juan nos explica y nos muestra la respuesta a esta pregunta esta mañana. Hermanos, ahora vivimos en un mundo muy lejos del estado perfecto de como era en el huerto de Edén, ¿verdad? Los efectos de la caída de Adán tocan todo aspecto de nuestras vidas. Podemos decir que son parte de nuestra ADN. ¿Qué implica tomar nuestra cruz y seguir a Cristo en nuestro matrimonio? ¿Qué implica en la manera en que nos relacionamos dentro de la iglesia? Muchas veces nuestra conducta se queda atrás de nuestro conocimiento de Cristo y nuestro entendimiento de qué significa seguirle a Él. Jesús dice, por ejemplo, en Lucas 9, versículo 23, lo siguiente:
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. ¿Cómo es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguir a Jesús? Hermanos, es verdad que negarse a uno mismo es difícil. Lo normal es engrandecernos a nosotros mismos. Sin embargo, no fuimos creados para engrandecernos a nosotros mismos, sino para servir a Dios y gozarnos de Él. En Cristo hemos sido recreados y librados de pecado. Y de verdad, la selección de los cánticos de esta mañana, Miguel, eran muy buenos. A preparar nuestros corazones para esta mañana. Su gracia obra en nosotros para hacernos capaces de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguir a Jesús. 2 Corintios 5, 14 y 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y Romanos 12, 1 a 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios que Él intervenga en nuestras vidas por medio de su palabra, para orientar nuestro corazón a Cristo. Y el poder del Espíritu de Cristo por el poder del Espíritu de Cristo podemos vivir la vida coherente con nuestro conocimiento de Cristo y librarnos del egoísmo. Pues Juan 13, 1-17 va a revolucionar la manera en que nos relacionamos con muchas personas en nuestras vidas, sea nuestro cónyuge o otros familiares o en el ministerio de la iglesia. El texto de hoy se aplica a toda relación que tenemos. Hay un concepto muy importante que sale de este texto que quiero destacar esta mañana. El concepto es que la obediencia triunfa, se hace posible por medio de deleite en Dios. La obediencia triunfa por medio de deleite en Dios. Lo que es nuestro mayor deleite dirige cómo respondemos a cada circunstancia. Si Dios no es nuestro mayor deleite, seremos inconstantes en nuestra obediencia a Cristo. Si Dios no es nuestro mayor deleite o mayor satisfacción, no vamos a vivir una vida coherente con nuestro conocimiento de Cristo. En Juan 13, en los versículos 1 y 7, Jesús demuestra cómo es negarse a sí mismo, toma la cruz en el día de día y seguir en pos de Él. Tú y yo necesitamos aprender a Jesús esta mañana y que su palabra intervenga esta mañana en nuestras vidas. A partir del versículo 1 de capítulo 13, Juan relata los últimos discursos de Jesús a sus discípulos. En capítulo 12, Jesús dio su último llamado al pueblo judío a creer en Él después de casi 3 años del ministerio público. A partir del versículo 13,
comienza la última semana de su ministerio antes de entregarse como sacrificio vicario en la cruz por los pecados de los suyos. Y a partir del versículo 1, el ministerio de Jesús es exclusivamente a sus 12 discípulos. El hecho de que los capítulos 13 a 16 se llaman los discursos del aposento alto. Y en esos discursos del aposento alto, Jesús prepara a sus discípulos por su ministerio futuro. Y nuestro texto esta mañana gira en torno a la protesta de Pedro en los versículos 6 a 11. La interacción entre Pedro y Jesús da en el clavo como lo que la cruz de Cristo exige de sus seguidores. Antes de la protesta de Pedro, Jesús comienza a lavar los pies de los discípulos en los versículos 1 y 5. Y después de la protesta de Pedro, Jesús llama a sus discípulos a seguir su ejemplo en los versículos 12 a 17. Entonces se divide el texto en tres partes. Los versículos 1 y 5, Juan 13, 1 y 5, Jesús comienza a lavar los pies de sus discípulos. En Juan 13, 6 a 11, Pedro protesta. Y luego en 12 a 17 Jesús explica el motivo por lavar los pies de sus discípulos. Entonces, en los primeros 5 versículos, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, toma el lugar del siervo más bajo para demostrar qué significa ser un seguidor suyo. Miremos un momento en otro texto, en Filipenses 2, 5, 8, antes de considerar estos 5 versículos. Pablo dice a los filipenses: hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Pablo revela que el sentir preeminente de Jesús era de negarse a sí mismo y tomar el lugar de un siervo. Pues el texto de esta mañana revela que al lavar los pies de sus discípulos, Jesús les aclara lo que es negarse a uno mismo y tomar la cruz y tomar el lugar de un siervo. El autor, el apóstol Juan, suele indicar cuando sucede un relato como lo hace aquí en versículo 1, cuando dice antes de la fiesta de la Pascua, ¿no? En el Evangelio de Juan estas palabras son importantes y lo vemos varias veces hasta ahora en el Evangelio de Juan. Indican que va a enseñarnos algo acerca de la persona de Jesús y lo que significa que seguir en pos de Él. Y en este versículo que hemos leído da varias alusiones a la cruz de Cristo. Por ejemplo, versículo 1 dice: Jesús amó a sus discípulos hasta el fin. Y las palabras hasta el fin apunta la cruz de Cristo, cuando va a entregar su vida por ellos. Y luego sigue diciendo, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Y la hora refiere a su salida del mundo, que dice al siguiente, para que pasase de este mundo al Padre. Estas palabras señalan su muerte en la cruz. Jesús tiene su mente en la cruz. Luego en versículo 2 leemos, y el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que le entregase. Es otra alusión a la cruz.
Versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. El autor destaca que Jesús iba a pasar de este mundo al Padre. Y luego cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, expresa de manera activa lo que quiere decir seguir en pos de Él. En hacer esto, Jesús corta de raíz el egoísmo en los corazones de sus discípulos. Por ejemplo, Lucas comenta en su evangelio, en el contexto del aposento, de los discursos de aposento alto, en Lucas 22, 24, que en ese momento de la cena, ¿vale? Cuando Jesús dice aquí que cuando cenaban y luego en versículo 4 se levantó de la cena, en este momento, ¿vale? Lucas nos dice que los discípulos estaban discutiendo sobre quién de ellos será el mayor en el reino de Dios, ¿no? Lucas dice que hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, ¿vale? Y aquí en textos así tenemos que usar un poco de nuestra imaginación, ¿no? De imaginar lo que está sucediendo, ¿no? En este escenario, ¿no? Podemos pensar en los discípulos, por ejemplo, ¿no? Felipe y Andrés, ¿no? Pues dice que, hermanos, sabes que nosotros fuimos los primeros de seguir a Cristo. Incluso fuimos evangelistas. Felipe dice que yo fui a anunciar a Cristo a Natanael. Lucas y Andrés dice que y yo, mirando a Pedro, yo fui a ti a anunciar a Cristo. Tú estás aquí porque yo anuncié a ti a Jesús. Entonces es por nuestro evangelismo que vamos a ser los mayores en el reino de Dios. Pero Juan allí dice que, pero mira, yo también era los primeros de seguir a Cristo, ¿vale? Y cuando Jesús levantó la hija de Jairo de la muerte, ¿dónde estabas vosotros? Solo yo, Santiago y Pedro estaban. Y cuando subimos, ¿no? El monte con Jesús, ¿dónde estabas vosotros? Abajo, ¿no? Pero Pedro dice que, pero mira, hermanos, cuando estamos en el barco y hemos visto a Jesús andar sobre el mar, ¿quién salió del barco? Yo, solo. En ese momento, Jesús se levanta de la mesa, ¿no? Y las palabras, la descripción es con rapidez, ¿no? Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. En ese momento los discípulos a lo mejor están atónitos, ¿no? Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y todos están atónitos. Hermanos, no somos muy diferentes de ellos, ¿verdad? Si somos honestos, tristemente en nuestros mejores momentos, lo que nos interesa más es nuestro interés propio. Solemos centrarnos en las necesidades o deseos de nosotros mismos, encima del otro. Cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, el soberano Dios se niega a sí mismo para servir voluntariamente a sus criaturas. Y luego llegamos al versículo 6 y Pedro protesta. Y dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú
¿Me lavas los pies? Evidente, Pedro tenía tiempo para recuperarse de la sombra, ¿no? De asombro, de que dejó mudo a los demás discípulos que dejaron a Jesús lavar sus pies como si fuera un siervo insignificante. Porque los que lavan los pies, en ese caso, no era un judío, sino un gentil, un insignificante. En versículo 6, la palabra tú, cuando Pedro dice que tú me lavas los pies, es enfática. Y la palabra me destaca un fuerte contraste. Tú, Jesús, tú, Señor, mi Señor, ¿me lavas los pies? Y luego en versículo 7, cuando Pedro protesta que Jesús lava sus pies, Jesús le responde, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hermanos, la obediencia a veces requiere que actuemos aún cuando no comprendemos el porqué. Y cuando la obediencia es costosa y difícil. Y luego llegamos al versículo 8. Cuando Pedro Pedro persiste más, ¿no? Y sigue en protestar. Jesús respondió en versículo 8, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Es importante que entendamos que Jesús no quiere decir que para ser salvo uno tiene que lavar los pies. Jesús no quiere establecer una ordenanza para la iglesia, sino que apunta al lavamiento del pecado que solo Él puede hacer. Entonces, esas palabras de Jesús anticipan también su muerte y su resurrección. En ese momento, Pedro tenía sus propios criterios de cómo era Jesús y actuó según sus criterios equivocados. Dejar a Jesús lavar sus pies ilustraba participar en los sufrimientos de Cristo y en la redención que Él ofrece. La protesta de Pedro refleja una actitud que rechaza participar en los sufrimientos de Cristo. Pedro en ese momento no estimó correctamente la cruz de Cristo. En los versículos 1 y 5, Jesús demostró con claridad qué es negarse a uno mismo, tomar la cruz cada día y seguir en pos de Él. Cuando negamos a servir a los demás, no estimamos a Cristo, quien se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Cuando queremos engrandecernos, en lugar de humillarnos y ponernos en forma de siervo, los unos a los otros, no estimamos a Cristo. No estimamos su sufrimiento por nosotros. Que el Señor nos dé gracia para renunciar todo lo que nos impide tomar forma de siervo. Que nuestro deleite en Cristo sea la motivación de nuestra obediencia a las demandas de la cruz. La obediencia triunfa por medio de deleite en Dios. Como hemos leído en Filipenses 2, 6 a 7, ¿vale? Jesús ahora, en los versículos 12 a 17, explica el motivo de sus hechos, ¿vale? Porque a dejarlo así, a lo mejor sus discípulos no van a captar el significado. Entonces Jesús tiene que explicarlo.
Y como hemos visto en Filipenses, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que tomó forma de siervo. En estos versículos, en versículos 12 y 17, Jesús, quien antes, ¿no?, se humilló, el soberano se humilló a servir su criatura, en estos versículos Jesús afirma su soberanía. Versículo 13, cuando dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Y luego dice algo extraordinario en los versículos 14 y 16. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies a los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieras. En Cristo, los discípulos, y por extensión todo creyente, recibe un llamamiento alto a negarse a sí mismo y ofrecer su vida en servicio humilde, voluntario y gozoso a los demás. Amados, aunque nos encontramos en dificultades, por el poder de Cristo en nosotros podemos negarnos a nosotros mismos y servir a nuestro hermano, aunque estamos en una situación difícil, aunque estamos agotados. En el poder de Cristo podemos en esos momentos también humillarnos y tomar la forma de siervo. La obediencia triunfa por medio de deleite en Dios. Versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. A veces requiere que cuando un hermano nos ofenda, que tenemos que humillarnos. Y tenemos que tomar la forma de un siervo. Y tenemos que servir a nuestro hermano voluntariamente, con gozo. Ser bienaventurados significa que el resultado de servir a los demás de esta manera es nuestra felicidad. El deleite en Dios es la motivación de servir a los demás, pero también la felicidad por servir a los demás así es nuestra recompensa. Es demasiado frecuente que alguien busque su alegría en las cosas temporales de este mundo. Y dejo obediencia a Cristo como una opción entre varias opciones. ¿Vale? Entonces entramos, buscamos nuestra alegría en cosas terrenales y la obediencia de Cristo solamente es una opción entre varias opciones. Sin embargo, no es la manera de ser bienaventurado, ni encontrar felicidad. Que nuestro conocimiento de Jesús concuerde con nuestra conducta como siervos suyos.
Cuando servamos voluntariamente los unos a los otros, testificamos que entendemos la gracia de Dios. Hay una promesa para nosotros aquí en versículo 17. Es que la bienaventuranza es nuestra cuando nuestra vida es coherente con las demandas de la cruz de Cristo. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana y que el Señor bendiga su iglesia. Amén.